Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Me alegra saludar a cada uno de los presentes y hoy quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Éxodo en su capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a leer unos versículos para comprender lo que hoy la palabra del Señor nos dice. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, donde nos dice así la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hermanos, en esta preciosa mañana, especialmente para las madrecitas, hoy quiero compartir con ustedes sobre el verdadero valor de una madre. Sobre esto quiero compartir con ustedes. Hoy en día hay mucha influencia del humanismo, de la sociedad, en cuanto al valor de una madre. Y es que los medios masivos tratan la manera de describir a la mujer ideal en términos humanos a los niveles más altos en que puede llegar una mujer. Y eso es válido porque es parte de la vida social y porque todo mundo anhela superar, todo mundo anhela educarse, todo mundo quiere ser la mejor persona para desarrollarse en la sociedad. Pero vamos a comprender hoy que a la luz de la palabra de Dios, ni aun que las mujeres puedan desarrollarse en el nivel social, en el nivel humano, a veces hay algunas limitaciones que no concuerdan con la Escritura, y esto es lo que hoy la palabra del Señor nos va a enseñar sobre los verdaderos valores de una madre, lo que es el verdadero valor de una madre, para que nosotros aprendamos de la Escritura el enfoque bíblico, para que la palabra del Señor nos oriente, para que nosotros aprendamos a distinguir lo que hay en la sociedad y lo que hay en el mundo cristiano, lo que hay en el mundo espiritual. Es válido el desarrollo de una mujer, es válido que valoricemos a las mujeres, es válido que soñemos que una mujer puede ser útil para la sociedad. Pero hay ciertos principios bíblicos que van más allá que lo que piensa el ser humano en términos sociales, y es lo que hoy la palabra del Señor nos va a enseñar sobre el verdadero valor de una madre. Y quiero que noten lo que enfoca la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor
Si usted va a estar en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, noten lo que dice la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La primera verdad que nosotros encontramos acá sobre el verdadero valor de una madre es que se manifiesta cuando hay una visión espiritual. Si se manifiesta cuando hay una visión espiritual, notemos que la expresión que dice acá, vio que el niño era hermoso, en el término hebreo, en la idea hebrea, en la literatura hebrea, lo que está resaltando es que esta mujer, lo que ardía en su corazón, lo que era prioridad en su corazón, es ver que todas las cosas espirituales que agradan y exaltan el bendito nombre del Señor sea engrandecido. ¿Y saben cómo ella lo priorizó en su vida? Vio que el niño era hermoso. Lo que ella estaba viendo en la vida del niño es que este muchachito tenía que ser alguien útil en las manos de Dios. Tenía que ser un hermoso niño para que fuera instrumento en las manos de Dios. Tenía que ser alguien en que Dios tenía que hacer su voluntad para que fuera de bendición para su pueblo. Eso es la idea que nos está dando acá. Porque a veces nosotros solo leemos el aspecto físico. La Biblia dice que era hermoso el niño y todo mundo queda en el nivel humano. Todo mundo percibe las apariencias físicas, pero esta mujer de manera muy especial se anticipó a lo que es el corazón del humano en términos naturales, y ella lo que ve aquí es que se manifiesta cuando hay una visión espiritual de manera anticipada, porque este niño podía ser útil, instrumento en las manos de Dios, cosa que no todas las mujeres del mundo tienen esa visión espiritual. Y es bueno que la mujer pues pueda tener cierta visión para lo que es la vida social, la vida humana, es bueno. Pero es mucho mejor si exaltamos el bendito nombre de Dios para darnos cuenta que tanto mi vida, la vida de mi esposo y la vida de mis hijos y la vida de mis hijas en el futuro puedan ser hombres y mujeres que sean útiles en las manos del Señor. Esto era lo que había en el corazón de esta hermosa mujer. Esto era lo que había en el corazón de ella para que nosotros entendamos de que el verdadero valor de una madre se manifiesta cuando hay una visión espiritual. Tener una visión espiritual es tener ojos espirituales, tener como prioridad la vida espiritual para engrandecer el reino de Dios y para que su voluntad se haga sobre la tierra. Cuando la mujer entiende los propósitos de Dios, va a exaltar lo eterno primero antes que lo temporal. Porque muy útil puede ser el hombre y la mujer en esta sociedad, y si mucho puede lograr ayudar en algo al desarrollo de la sociedad, serán 50, 80, 100 años o 110, 20 años, y ahí fue el término de la vida del hombre. Pero aquella mujer que percibe con ojos espirituales lo eterno, siempre va a priorizar que para la vida de sus hijos hay algo eterno, hay algo espiritual, hay algo donde Dios quiere cumplir su voluntad para que Él sea exaltado, y Dios no va a manipular a ninguna mujer para que sea de este corazón, sino hace una invitación para que las queridas madrecitas, para que todas las mujeres comprendan de que lo que hoy la palabra del Señor nos está enfocando, nos está enseñando, es que el verdadero valor de una madre se manifiesta cuando hay una visión espiritual en la vida familiar. Esto es bastante complejo para muchos, porque muchos creen de que la vida temporal es lo mejor que hay en este mundo. Y lo mejor que nosotros podemos notar acá es que ella de manera anticipada estaba viendo a su hijo que iba a ser líder para el pueblo. De manera anticipada sabía de que podía ser instrumento en las manos de Dios.
Y noten que esta prioridad había en el corazón de esta mujer porque tuvo el privilegio que sus 3 hijos fueran instrumentos en las manos de Dios. Moisés, un gran líder, que Dios le reveló los 10 mandamientos, que Dios le permitió guiar al pueblo de Israel. Pero también vemos a un Aarón, que es el siguiente hijo de esta mujer. Pero también Aarón era un hombre que era sacerdote en las manos de Dios. Pero también vemos a otra hija de esta hermosa mujer, que era María, que era líder espiritual y que era profetisa. Cuando nosotros notamos lo que había como prioridad en la vida de esta hermosa mujer, es que ella tenía una visión espiritual de manera anticipada. Es bueno que su hijo o su hija vaya a alcanzar una licenciatura, un doctorado, 2, 3, 5 doctorados en el término humano. Esa es parte de la vida para el desarrollo humano. Pero aquella madre, para que podamos nosotros entender la voluntad de Dios Padre para ellas, es que el verdadero valor de una madre tiene que tener esta visión espiritual. Si se manifiesta cuando hay visión espiritual, lo que hace mover su corazón, Dios va a estar manifestándose en su momento oportuno para que Él sea glorificado. Y esto es lo que enfoca la palabra del Señor sobre el verdadero valor de una madre. Si se manifiesta cuando hay una visión espiritual, si ella tuvo la bendición de ver esto en carne, de palpar la bendición de tener hijos que guían al pueblo de Dios para la vida espiritual, tanto en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, en la vida de María, la profetisa, fue una gran bendición en la vida de esta hermosa mujer. Y para las queridas madrecitas hoy en día, posiblemente estén pensando, bueno, yo no me había puesto a pensar en eso. Yo estaba tan afanada creyendo de que el mundo humano es lo mejor. Pero déjenme decirles que el mundo eterno es lo mejor. El mundo espiritual es lo mejor. El mundo que exalta a Dios es lo mejor. El mundo donde Dios gobierna a través de su Hijo Jesucristo es lo mejor. Y esto es lo que enfoca la palabra del Señor sobre el verdadero valor de una madre. Hay muchos conceptos en los libros para el desarrollo de una mujer. Es bueno, es parte de la vida, pero es mucho mejor lo que enfoca la palabra del Señor. Y hoy hemos aprendido un poco en lo que nos dice la palabra del Señor. Quiero llevarles a otro segundo pensamiento sobre el verdadero valor de una madre. Si hemos aprendido que se manifiesta cuando hay una visión espiritual, dice la palabra del Señor que también se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso de que se cree en la providencia de Dios? Cuando nosotros vamos a leer el contexto de este cuadro, el rey, el faraón de los egipcios había decretado una ley que todo niño nacido de mujer hebrea tenía que ser eliminado, tenía que ser muerto. Ellos viviendo en esa circunstancia tan difícil, las madres sufriendo de dolor por tener a un hijo varón, ellas sabían de lo que estaba sucediendo dentro de lo que era el ámbito del mundo egipcio, dentro del ámbito del mundo del faraón, lo que ellos como pueblo temían, porque el faraón dijo en sí, este pueblo va a crecer, este pueblo se está multiplicando muy rápido y es posible que ellos sean más fuertes que nosotros en el futuro, y antes que nos dominen, antes que nosotros seamos esclavos de ellos, es mejor que ellos sean esclavos de nosotros. Esto era lo que había en el corazón de este rey. Un rey que no valorizaba la vida humana, un rey que no valorizaba el fruto del vientre, un rey que no valorizaba la vida de los niños. Y las que estaban sufriendo más eran las madrecitas. Las que estaban sufriendo más eran las mujeres que en carne propia sabían qué es dar a luz y concebir un hijo en el vientre, y ellas estaban sufriendo mucho. Pero algo que nos revela la palabra del Señor acá es que el verdadero valor de una madre se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios. Jocabed, la madre de Moisés, creyó en el cuidado de Dios. Jocabed, la madre de Moisés, creyó en la protección de Dios. Supo cuándo retener a su hijo y cuándo dejarlo ir en una crisis tan terrible.
Noten lo que enseña la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a leer estos versículos, reprimió su posesión de amor de madre y los entregó a los planes divinos del Todopoderoso para comprender que Dios está al tanto de todas las situaciones, ni por más adversas que parezcan. Tener ese corazón como madre no es fácil, porque normalmente una madre tiende a cuidar y a veces a sobreproteger a sus hijos, pero ahora vemos el corazón de esta madre, que ella creyó en la providencia de Dios. Ella creyó del cuidado de Dios. Ella creyó que Dios iba a proteger a su hijo de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. Supo cuándo dejarlo ir para que Dios se manifestara de acuerdo a su plan. Creer en la providencia de Dios pareciera ser fácil para muchos, pero cuando hay circunstancias es cuando se puede evaluar cuánto de verdad hay esto en su vida, cuánto de realidad hay esto en su vida, para poder decir si he vivido, he experimentado la providencia de Dios o no soy muy fuerte en mi fe. Pero esta mujer fue fuerte en la fe, creyó en la providencia de Dios, en la protección de Dios, en el cuidado de Dios, para hacernos entender que ella supo estar con su hijo en el momento oportuno y supo cuándo dejarlo. Más o menos ella estuvo con su hijo, después de que leímos estos versículos, un promedio más o menos de 7 años, cuidando a su hijo, sin saber la hija del faraón que era su madre. Y nosotros nos damos cuenta de que si así fue en el principio, Dios le dio la bendición de cuidar a este niño por 7 años, ni aunque había un decreto de por medio a muerte, ella estaba creyendo en la providencia de Dios, en su cuidado, en su protección, sabiendo que en el momento de dejarlo ir es porque Dios tenía planes con él. El verdadero valor de una madre se manifiesta cuando hay una visión espiritual, pero también se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios. Creer en la providencia de Dios es parte de la vida espiritual. Creer que Dios está al tanto de todas nuestras circunstancias es lo que debe de arder en el corazón de una madre para que Dios sea glorificado en la vida de ellas. Muy poco de esto se ve en la sociedad o se oye en la sociedad. Cuando usted ve libros, folletos en los diferentes enfoques que hay en las universidades o en los medios masivos, siempre hablan de la madre en términos humanos y sociales. Pero esta mujer marca la diferencia en que el verdadero valor de una madre se manifiesta cuando hay una visión espiritual, pero también se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios, porque Dios es un Dios de provisión. Es lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Han escuchado ustedes esa pequeña frase? Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios no solo provee de provisión para el alimento del ser humano en el término temporal. Claro que Jesús siempre nos enseña a orar, que nos dé el pan diario, pero sobre todo está enfatizando el reino de Dios, que su reino se manifieste para comprender que Dios en su plan siempre hay esa gracia de demostrar su provisión, su cuidado, su protección. Y cuando toda madre se hace de esta promesa, Dios es glorificado. Y entonces la palabra del Señor hoy nos quiere recordar un poco sobre el verdadero valor de una madre. Y se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios. Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero proveerá no solo para el ámbito temporal, proveerá para que usted vea a su hijo en el futuro, que es un hijo que tiene atesorado la palabra de Dios en su corazón, que tiene atesorado la palabra de Dios en su mente, que tiene atesorado en toda su personalidad esa inquietud de querer siempre servir y amar a Dios y agradar a Dios para que Dios sea glorificado. Eso es Jehová Jireh, Él provee.
porque quiere ver hijos sanos espiritualmente, quiere ver hijas sanas espiritualmente, y ni aun que pasen momentos de dificultad, de batalla en su vida espiritual, en el momento presente, siempre está la esperanza que si Dios los alcanza, si Dios les va a proveer de lo que es el mundo espiritual, en el momento en que ellos maduren, Dios los va a usar como instrumentos. Y ni aun que muchas veces no entiendan en los primeros meses o años de su vida, pero el corazón de una madre, dentro de ella debe de latir lo que es esta provisión, lo que es la providencia de Dios, para comprender que anhelan algo más que esta vida temporal. Anhelan algo grande, algo eterno, para su vida familiar, para que toda la familia sea de bendición. Pero el verdadero valor de una madre se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios. Y quiero llevarles a la otra idea que encontramos en este capítulo 2. Si el verdadero valor de una madre se manifiesta cuando hay una visión espiritual, se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios, también se manifiesta cuando hay deleite en su corazón. ¿En qué momento una madre puede deleitarse en su corazón? Cuando ve sus sueños realizados, cuando ve que en realidad está cosechando lo que ha sembrado. Y esta mujer tuvo el privilegio de ver a Moisés liderando al pueblo de Israel. Esta mujer tuvo el privilegio de ver a Aarón liderando al pueblo de Israel. Esta mujer tuvo el privilegio de ver a su querida hija María como profetisa, de liderar al pueblo de Israel. Gozar el fruto del trabajo cuando hay una prioridad de vida espiritual en el interior del corazón de una madre. Va a llegar el momento en que mamá va a gozar de este deleite, porque es el mejor deleite que hay en esta vida. Hace poco una madre se acercó conmigo y me dice: pastor, ore un poco por mí. Y mi petición, pastor, es que ore por mí porque mi hijo está por graduarse de arquitecto, pero la droga no puede dejarlo. El alcohol no puede dejarlo. Y ella desesperada, tensa. Los problemas del siglo XXI. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros pensamos lo que hay en el corazón de una madre, cuánto sufre cuando los hijos quebrantan los principios espirituales, nos damos cuenta de las lágrimas de una madre, pero que aquella madre madura espiritualmente tiene la esperanza que lo mejor es que un día el hijo, la hija se convierta y algún día sea un instrumento en las manos de Dios, y puede morir con la esperanza, creyendo de que ni aun que ya no esté viva, va a gozar ver a sus hijos allá en el cielo. Pero que hoy esta mujer por lo menos nos enseña la palabra del Señor, que ella tuvo la bendición de ver a sus 3 hijos sirviendo al Señor, ver a sus hijos a la disposición de Dios, ver a sus hijos cómo ellos estaban exaltando el bendito nombre de Dios. Esto era motivo de gozo para ella, esto era motivo de alegría para ella. Esto era motivo de lo más que pueda existir de bendiciones en este mundo. Era el motivo de poder decir: gracias, me gozo en ti, Señor, porque mis hijos son instrumentos en tus manos. Un corazón de madre que muere así es la mejor herencia que podemos ver nosotros como ejemplo en la vida de nuestras queridas madres. El verdadero valor de una madre se manifiesta cuando hay deleite en su corazón. Ve cómo la comunión de sus hijos andaba de manera muy especial, sólida, fuerte, guiando al pueblo de Israel para gloria y honra de Dios Padre. Ver esa bendición, no todas las madres mueren con esa bendición, pero esta querida madre, esta hermosa mujer, murió gozando de sus sueños. Murió creyendo de que Dios era misericordioso, de que Dios era grande, de que Dios tiene planes, de que tener fe en Dios era lo mejor que puede existir y que sigue siendo para las madres de este siglo XXI.
el verdadero valor de una madre. Si se manifiesta cuando hay deleite en su corazón, entonces ver el trabajo espiritual de los hijos es gozar de este deleite. Y para recordar esto, quiero llevarles a lo que dice el libro de Hechos. Miren cómo lo presenta el libro de Hechos. Si usted tiene ahí su Biblia. Hechos capítulo 7. Vamos a leer en el libro de Hechos, en su capítulo 7, si usted tiene ahí su Biblia. Y notemos lo que dice en el libro de Hechos, en su capítulo 7. Hechos 7, 22, 21, 22, 23 dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido de edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Quiero que notemos lo que dice acá en Hechos, y para entender qué sucedió, ahora vayamos lo que dice en el libro de Hebreos para comprender qué está resaltando la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 23, dice, Hebreos 11, 23, para comprender qué está diciendo Hechos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Noten por qué hoy la palabra del Señor nos está enseñando un poco sobre el verdadero valor de una madre. Si se manifiesta cuando hay una visión espiritual, si se manifiesta cuando se cree en la providencia de Dios, si se manifiesta cuando hay deleite en el corazón de una madre, es que esta mujer alcanzó grandes cosas. Noten lo que dice la Biblia: por la fe y por la fe. Por la fe ella pudo terminar su vida viendo a sus hijos siendo instrumentos en las manos de Dios. El verdadero valor de una madre. ¿Cuál es el verdadero valor de una madre? Es posible que el mundo le dé su concepto, y hay que respetar los conceptos del mundo, porque tienen términos humanos, aunque relativos, imperfectos. Pero es mucho mejor la palabra de Dios. Es mucho mejor lo eterno. Es mucho lo mejor que engrandece el nombre de nuestro Señor. ¿Cuál es el verdadero valor de una madre? Es cuando se manifiesta que hay una visión espiritual. Es cuando se manifiesta que ella cree en la providencia de Dios. Es cuando ella se deleita en su corazón de las bendiciones del Señor en ver realizados sus sueños, que Dios está siendo exaltado, glorificado. Mis queridas madres, en esta preciosa mañana, este es el verdadero valor de una madre. Yo quiero orar por ustedes. Quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Son preciosas, son hermosas, pero sepan que el verdadero valor de una madre está en estos principios. Si hay otros, solo es de ser sabios para ver si concuerda con la voluntad de Dios Padre. Pero esto es lo que hoy ha resaltado la palabra del Señor sobre el verdadero valor de una madre. Se tiene una visión espiritual, se cree en la providencia de Dios y se goza, se deleita en ver cuánto Dios está obrando en la vida familiar. ¿Creemos eso, madrecitas? Pónganse de pie, vamos a orar por ustedes. Si por alguna razón esto no ha sido su prioridad en la vida,
hoy le puede decir al Señor: Señor, perdóname. Pero yo quiero tener el corazón de Jocabed. Señor, yo quiero tener esa disposición de Jocabed, esa visión que ella tuvo. Si no lo ha tenido, le puede decir al Señor: perdóname, Señor.